Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este proceso de conversión que nos va llevando siempre la Cuaresma, hoy estas dos lecturas, la primera del Antiguo Testamento, es el pueblo que ha de decidir si quiere seguir realmente los mandamientos de Dios o no, y hay que tomar decisión. Esa mentalidad de muchos de decir, bueno, existen los mandamientos, pero yo no me posiciono. No. Llega un momento en que Dios te dice, oye, ¿tú sigues o no sigues? Ah, no, es que yo quiero ser, sí, de Dios, pero esto de seguir los mandamientos es duro, pues los sigo hasta cierto punto, me los salto como quiera. No. Sí o no. ¿Sigues o no sigues? ¿Los aceptas o no? ¿Los acatas y los cumples? ¿Sí o no? Porque en ello está el principio de tu salvación, aunque el que sabemos que salva solo es Cristo. Pero para seguir a Cristo hay que acatar sus mandamientos. Hay que vivir como Él enseña. Si no, de nada nos sirve decirnos cristianos, decirnos que somos salvados, redimidos. Por eso nos dice, hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos y escuches su voz. En el fondo este es un texto profético, porque no se refiere en el fondo tanto a esta ley de Moisés, sino a la ley de Dios que se nos da en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mientras que el Evangelio es uno de estos evangelios duros y a veces malentendidos. Dice Jesús, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de Dios, que hace salir el sol sobre justos, sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No lo hacen también los demás? Y aquí el problema es que cuando uno lo ve con la mentalidad actual, esto es imposible. ¿Cómo amar a los enemigos? Es imposible amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque la mentalidad actual entiende el amor como un sentimiento. Y tener un buen sentimiento ante el que te persigue, como diciendo qué bueno es y me enamoro de él, pues no, eso no funciona así. ¿Qué es amar al enemigo? Es reconocer que Dios le ama, igual que me ama a mí, ama a mis enemigos. Y uno dice, no, porque yo soy bueno, los enemigos son malos. ¿Cómo Dios puede amar a los enemigos, a mis enemigos, si esa gente es mala? Pues no has entendido nada de la fe ni de Dios. Dios ama a todas sus criaturas, a todos los hombres y mujeres, sean como sean, Dios les ama. Claro que Dios quiere su conversión. Claro que aquí ellos están en esa prueba para ver si lo que quieren es amar a Dios y tener vida eterna, o renunciar a Dios y ir a la condenación eterna. ¿Y qué es lo que hemos de querer cada uno de nosotros? El bien de todos, incluso de los peores, incluso de los peores enemigos. Y eso es lo que nos da la seguridad de la posibilidad de salvación.
Si Dios solo se preocupase de los buenos, de los que nos creemos buenos, iríamos mal. Porque entonces tendríamos la salvación muy difícil. Porque si no nos damos cuenta y nosotros creemos que somos de los buenos y fuéramos de los malos, ya estaríamos condenados, no habría nada que hacer. Pero esa certeza de que Dios ama, no con sentimiento, sino desde la realidad. Dios quiere a todas sus criaturas y quiere que sean salvadas. Y quiere que le amen a Él, porque Él es su Creador y Señor. Y en Él queremos también que nos quieran a nosotros, que formamos una sola familia en su Iglesia. Así que queremos la salvación de todos, incluso de los peores. Pero ante el mal, ¿hay un sentimiento de amor y bondad? No. Ante los que se portan mal, el sentimiento es negativo, absolutamente negativo hacia ellos. Pero es que la fe, como el amor, no se basa solo en sentimientos. Claro que los sentimientos ayudan, pero se basa en la realidad. Cuando un hijo hace una trastada, el sentimiento, y trastada fuerte, el sentimiento no es positivo ni muchísimo menos. Pero sabes que es tu hijo y sabes que tendrás que lidiar con eso y sabes que lo has de amar porque es tu hijo y lo amarás aunque te haya hecho una trastada y gorda, pero no lo amarás desde el sentimiento, sino desde la certeza de que es tu hijo. Es diferente. Lo mismo pasa con el enemigo, rezar por el enemigo. Pero hemos de amar al enemigo, tener unos sentimientos de unidad y de bien y de bondad con el que nos hace mal. No, es que eso es imposible, eso no funciona así. Pero es que el amor no es sentimiento, es la voluntad de querer el bien del otro y el bien que Dios quiere para el otro. Y entonces se entiende rezar por los enemigos. Se entiende entonces cuando uno da el perdón, aunque le repate ese perdón porque sabe que se la volverá a hacer, pero le perdona porque quiere ser perdonado también por Dios, porque comprende también lo que es la debilidad humana. Pero el sentimiento, no. El amor es mucho más que sentimiento, es buscar el bien que Dios quiere para todos. Y como lo quiere para mí, que ahí parece que yo tenga derecho. Claro, si yo soy bueno, faltaría más. No. Lo quiere Dios, es eso para todos. Y ahí es nuestra dificultad, esa dificultad enorme que es el ver en los otros a alguien que Dios ama tanto o más que a ti. Y no por esa envidia hacia Dios, sino eso es injusto. ¿Cómo me puede querer a mí igual que a ese otro que es un desgraciado? Si uno se pregunta eso, es que le falta fe. Porque el que tiene fe sabe que yo soy tan desgraciado como el peor de los desgraciados. ¿Cuál es la diferencia entre yo y el más desgraciado? Pues que con la gracia de Dios hemos aceptado esa gracia e intentamos serle fiel aunque seamos unos desgraciados, en el buen sentido de la palabra, aunque seamos poca cosa. Aquel que está lejano es el que todavía no ha aceptado la gracia de Dios, no se ha convertido, pero Dios quiere que lo haga y Dios quiere que tengamos el mismo cielo Él y yo, y quiere que el otro se salve igual que yo. ¿Se salvará o no se salvará? Eso dependerá de si aceptará la gracia que Dios le dé, pero lo que Dios quiere es la salvación de todos. Tanto es así que todos los mártires lo entendieron bien y muriendo no rezaban diciendo: vénganos, Señor, de estos desgraciados que nos están matando y que son realmente unos desgraciados que merecen el infierno, sino que rezaban pidiendo la conversión de sus verdugos para que ellos llegasen también a donde llegan los mártires, a la plena comunión con Cristo nuestro Señor.